Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is back on. Bueno, sábado a la noche y más de uno está moviendo la cabeza, sí, dan ganas de salir, pero antes, claro, miren semanario, a partir de las 10 de la noche ya totalmente liberados. De todas maneras, la vamos a pasar muy, pero muy bien, un programa muy entretenido, de pura actualidad. Les voy a presentar ya mismo a nuestros invitados. Claudio Vicente está con nosotros, es programador de videojuegos y me parece que las noticias están totalmente en auge y en tapete, sobre todo por la premiación de este joven de 13 años de tantos miles de dólares, ¿no? ¿Cómo estás? Sí. Bienvenido. Muchas gracias, Cruz. Buenas noches. Sí, es un tema de actualidad con el tema del Fortnite. Sí. Y bueno, lo que ha sido la actuación de Thiago King, como se lo conoció en este mundial, en donde terminó quinto. Es la primera vez que pasa esto en Argentina. Recordemos que es un juego nuevo, pero bueno, se ha potenciado esta semana con el premio. Estos días, ¿no? Claro, claro. A nosotros los gamers nos encanta que se muestre todo esto porque por ahí en este lado del mundo, en Sudamérica, está medio dejado el tema. Bueno, y un mundo totalmente desconocido para nosotros que ahora, por supuesto, lo vamos a profundizar. Estela Baravalle está con nosotros, es médica pediatra, es la semana de la lactancia, así que va a profundizar fundamentalmente sobre ese tema, ¿no? Sí, gracias por estar. Igual, de todas maneras, me parece que hay como un avance en ese sentido, ¿no? En cuanto a los beneficios, digo. Sí, se conoce un poquito más. Pero cuesta. Pero cuesta, las estadísticas siguen siendo muy bajas en el sostenimiento de la lactancia. Bueno, ya vamos a ver cómo hacemos provechoso este espacio para que aumenten esas estadísticas, ¿no? Sí, gracias bien, por estar. Gracias. Adolfo Ruiz es periodista, está con nosotros por un tema fundamental que tiene que ver con lo que ha pasado en la semana, el motín en la cárcel de Brasil, la consecuencia de la cantidad de víctimas fatales y si se puede hacer o no una analogía, que te vamos a preguntar, con lo que pasó aquí en la cárcel de San Martín en el 2005. ¿Cómo estás? Claro, Bienvenido. sí, ¿cómo andás? Sí, siempre las cárceles deparan este tipo de cosas que son monstruosas. A veces, sobre todo, vemos en las imágenes de Brasil que te llaman mucho la atención. Te adelanto que por ahí la situación en Argentina no es tan dramática, pero bueno, hay condiciones complicadas y cada tanto tenemos este tipo de noticias trágicas como lo que fue. ¿Siguen siendo las condiciones inhumanas de la mayoría de las cárceles uno de los motivos de estas revueltas? Siempre es el principal motivo, pero también mucho tiene que ver que las cárceles están atravesadas por droga y por corrupción, tanto, digamos, penitenciaria como política. Entonces, ¿Acá también? Es un cóctel, claro, es un cóctel muy peligroso y normalmente detona siempre para el mismo lado. Bueno, ya lo hablamos. Guillermo Traico está con nosotros, pertenece a la comunidad gitana. Gracias por estar acá, porque hay que ser valiente también para enfrentar a una sociedad que es bastante prejuiciosa, ¿por qué no?, con los gitanos. Sí, la verdad es totalmente prejuiciosa. Gracias a vos por invitarme, un placer estar en tu programa, un placer estar con los invitados. Sí, es un prejuicio muy grande contra los gitanos, porque si un gitano es malo, piensa que todos somos malos. Y en la raza nuestra hay gitanos buenos y hay gitanos malos. La raza gitana no tiene jefe y eso la sociedad no lo sabe. Pensaba que existía un orden jerárquico dentro de la comunidad, ¿no es así? Hay un cabecilla que nosotros tenemos nuestra propia costumbre. Lo que separa a nosotros de la sociedad, para mí, yo voy por la igualdad de todos, ¿no es cierto? Sí. De los gitanos, creo yo, ¿no? Lo que es, hay una cabecilla porque los gitanos tenemos nuestra propia ley. Y cuando hay un problema entre gitanos, lo arreglamos nosotros. Y arreglar muchos problemas, ser una persona recta, con código y pelear por la justicia, y ahí te lleva, mismo la sociedad gitana, te lleva a ser un cabecilla, porque está arreglando los problemas de los gitanos. Entonces hay que empezar un problema y terminarlo. Yo soy uno de esos que empiezo el problema y lo termino. Y queremos que todos los gitanos vivan en paz, en armonía, que no haya discusión entre ellos. ¿Pero las leyes de los gitanos no son más duras que las leyes para el resto? Las leyes gitanas son divinas, por eso la sociedad no lo sabe. Hay un respeto en la ley de gitanos, divina, hermosas son. Y la ley, y nosotros no queremos que los gitanos estén confrontados. Y ley no hay, queremos que vivir en paz, queremos que nuestra gente no esté confrontada. Queremos amor, que haya amor en nuestra... ¿Cuántos gitanos hay en Argentina? ¿Tiene idea? Y hay como 800 o 1 millón. ¿Tantos? Hay muchos,
¿Y de qué vive hoy un gitano? Para si se quiere desmitificar alguna de las tantas cosas que se dicen como que son mafiosos o que uno de los, de los principales negocios que tienen son la compra y venta de autos, pero también hay un submundo detrás de todo eso. Y el gitano siempre es comerciante. Toda la vida, en la época de mi tatarabuelo, vendían caballo y después compraban chatarra, vivían de chatarra, compraban materiales. Ahora compramos autos, compramos autos, somos comerciantes, siempre lo hemos dedicado a eso. En la época mía, del año que yo soy del 57, del 60, hay muchos gitanos que no fueron a la escuela por discriminación. Y yo soy uno de ellos, yo no sé leer ni escribir. Pero tengo calle. Mi padre es un señor con código y yo estoy siguiendo el camino de él. Así que vivimos del comercio, de la venta de autos. Sí, sí. Y lo cuesta mucho, porque si un gitano, que es como todo, hace cosas que no tiene que hacer, que sale de la ley, y bueno, que la justicia se encargue de ese gitano. Por eso estoy diciendo que es una raza independiente, que no se la agarre con todo. Y sufrimos mucho eso. Si hay un gitano que está fuera de la ley, después caemos todo en la volteada. Y no es así. Recién hablaba de discriminación y decía que no pudo ir al colegio, por ejemplo, por el temor a ser discriminado. ¿Pero era una autodiscriminación o de verdad se los hace sentir y en todos los aspectos? Ojalá fuese autodiscriminación, porque sea una mentira. Todos somos discriminados actualmente. La discriminación no la tiene que vivir para saber qué es lo que es. Y yo la he vivido. Y yo en la escuela, antes no podíamos ir a la escuela, porque el mito era de la sociedad, ¿no? Yo no discrimino a nadie. Vamos a separar un poquito para que lo entendamos. La sociedad decía que las mujeres robaban a los niños, para que los niños no salgan a la calle. Y ese mito quedó. Te va a llevar la gitana. Te va a llevar la gitana. Es cierto. Y eso hay gentes, actualmente, que yo conozco, hombres y mujeres, que ven los gitanos y tienen terror. Y eso no existió nunca. Los gitanos somos de familia vulnerada, mucho. Yo soy 10 hermanos. Hay gitanos que son 12 hermanos. Entonces hay muchos prejuicios sobre nosotros, se habla mucho, mucha gente habla sin saber de los gitanos. Yo cuando escucho que hablan, es una ridiculez, pero la culpa no la tiene la gente que habla, si no la tenemos nosotros, no ir a los medios a decir cómo somos. Son estigmas, ¿no?, que pesan sobre ustedes. Desde ya yo soy muy agradecido a tu programa, a tu producción también que me han llamado, y bueno. Ya hablamos en un ratito también de cómo se organizan, de cómo viven de manera más profunda y también de la cantidad de festividades que tienen, que son mucho más atractivas que las comunes a las que asistimos nosotros, ¿no? Pero ya lo hacemos en un ratito. Nos vamos a meter con un tema cruento que ha tenido que ver con lo que ha sucedido justamente en Brasil y que nos lleva directamente a repensar y a ver qué ha cambiado desde el motín del año 2005. Has profundizado en ese tema, tenés un libro inclusive llevado adelante, llamado Rebelión. Sí. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Empezamos por Brasil o empezamos por Córdoba? Volvemos a Córdoba porque en realidad nos quedamos con el título, ¿no?, de algo muy cruento que pasó en Brasil, que tiene que ver con un enfrentamiento de bandas, por la droga, entiendo. Sí, es así. ¿Sí? Por la droga y por negocios. Lo que pasa es que en las cárceles brasileras, a diferencia de las nuestras, tienen bandas que son como nacionales, tienen, digamos, presencia y ramificaciones en casi todas las cárceles de Brasil, que son los que le llaman los comandos. Entonces lo de que pasó ahí en el estado de Pará fue una lucha entre el Comando Vermelho y el primero Comando de la Capital, y bueno, chocan y terminan estas cosas, y se juran venganza, y por ahí la venganza, en vez de ser en esa cárcel, es en una cárcel en San Pablo o es en una cárcel en el sur de Brasil. Y de hecho, a la tragedia esa de esta semana, que fueron 58 muertos, se sumó de 46 de los presos que estaban en esa cárcel, fueron trasladados a otra cárcel en un camión de esos celulares que van los presos compartimentados, pero se ve que las separaciones no eran de todo efectivas. Cuando llegaron a destino, abrieron el camión, había 4 presos ahorcados muertos. O sea, eran tipos que habían llevado para descomprimir otro lado y terminaron muertos. Felizmente ese tipo de historias nosotros no la estamos viviendo en Argentina, y me parece que estamos lejos de eso. Pero bueno, hay otras cuestiones que, como vos marcabas, son realmente complicadas, son amenazantes, y lo más preocupante de todo es que es como que estamos repitiendo errores del pasado en lo que hace al hacinamiento en las cárceles, en lo que hace al negocio de las drogas, en lo que hace por ahí a políticas penitenciarias que no son, digamos, estructuradas, sino que son simplemente tratar de seguir el día a día, y bueno, las consecuencias a veces se cuentan de la manera más trágica. ¿Qué pasó en el 2005? ¿Por qué empieza? Y bueno, en el 2005 estamos hablando de la cárcel de San Martín, que actualmente ya está vacía,
pero era una cárcel con una capacidad para 860 presos y estaba en 1.600. Ya partiendo de ahí es poco lo adicional que se le puede agregar, pero hay cosas adicionales, porque bueno, en una cárcel tan abarrotada como estaba en ese momento, febrero del año 2005, la forma de gestionarla que se eligió fue la presión y el verticalismo, tanto hacia los internos como hacia los empleados. Entonces, bueno, una cárcel que se empezó a convertir en una olla a presión, se le intentaron imponer medidas aún más restrictivas, sobre todo en lo que hacía las visitas, y bueno, ayudó también la época del verano, que digamos, son momentos del año en que los internos están como más tensos, y por una soncera, por un enfrentamiento entre un pabellón y otro, estalló un polvorín y pasó lo que pasó. Digamos, año 2005 estamos hablando de 8 muertos, de los cuales 5 fueron internos, pero 3 fueron miembros de fuerzas de seguridad. Una cárcel que estuvo tomada más de 24 horas, con gran cantidad de rehenes, fue conmoción y nacional. una cobertura nacional que inclusive ahí estamos viendo, ¿no? Claro, las imágenes fueron terribles. Y que se prolongó, además, no pudo resolverse inmediatamente. Claro, arrancó a las 11 de la mañana del 10 de febrero y terminó a las 2 de la tarde del 11 de febrero. Fue terrible y, digamos, el motín de la cárcel de San Martín, a diferencia de todos los otros motines que ha habido, por lo menos en la historia de Argentina, fue la única ocasión en la que los internos tomaron la totalidad de la cárcel. O sea, el 100% de la cárcel fue tomada por internos, cosa que no había pasado nunca y no volvió a pasar nunca en ningún motín carcelario en Argentina, al menos. Y eso fue, digamos, consecuencia de una serie de situaciones, de malas decisiones, pero también fruto del hacinamiento y de lo que implicaba tener una cárcel tapada a presión, porque no es una metáfora, era realmente eso lo que sucedió. 8 muertes, todas fuera de la cárcel. Eso fue lo más llamativo, porque cuando se recupera la cárcel, se ingresa al penal, que yo me acuerdo, ingresaron con cámaras incluso de este canal, puestas al hombro de internos o de ex internos, porque nadie se animaba a entrar, filmaron todos los pabellones a la búsqueda de ver dónde estaba el reguero de muertos y de gente que iba a ver, qué sé yo, decapitada, destrozada, como pasó en Brasil. Se imaginaban que había. Y no había ni un solo muerto adentro. Y eso por ahí un poco parte de la trama más interesante. No es que te quiera vender el libro, pero es una de las partes de las tramas que cuestan más entender, pero que tienen su respuesta de cómo esta falta de leyes. Por ahí estaba escuchando el tema de las leyes y de las leyes no escritas. Hay también como una jerarquía, una organización dentro de... Y esas leyes primaron de una forma muchísimo más fuerte aún que quizás lo que primaban las reglamentaciones penitenciarias o lo que podía ofrecer las fuerzas de seguridad. Fue casi un milagro, pero sucedió, así que no deja de ser llamativo. Ya en momentos nada más nos contás qué es lo que conversaste con varios de los presos, porque fue un libro hecho intramuros, pudiste hablar con cada uno de ellos, entonces tenés a ciencia cierta lo que se sentía en ese momento, ¿no? Sí. Y también si cambió algo desde ahí hasta ahora. Sí. Bueno, vamos a hablar con Estela, que nos propone a los futuros padres que se dé de mamar. Recién hablabas de cifras, creo que un 35% lo hace, solo un 35%. Solo un 35%. Hasta los 6 meses. Sí, comienzan muchos, pero o sea, es alto el índice de comienzo de lactancia, pero una vez que avanza, bueno, por distintas circunstancias va bajando, y uno con quien hable te va a decir que sí, que está de acuerdo con la lactancia y demás, pero en realidad en la práctica no pasa. O sea, en la práctica hay muchas contras y muchas dificultades para sostener la lactancia a las mamás. Ahora, pensaba en los animales, ¿no? Lo instintivo que es darle de mamar inmediatamente apenas nacen. Exacto. Y me parece que ese instinto no lo tiene el ser humano, o a lo mejor lo tuvo en un principio y se fue desbordando por muchas situaciones, ¿no? Sí lo tiene. Lo que pasa que con la industrialización y con la medicalización del parto, el chico, algo que era algo natural, normal, que pasaba en una casa, pasó a ser algo en la clínica, entonces se medicalizó. ¿Qué significa eso? Que todo el equipo de salud estamos encima de esa mamá, de ese bebé. Entonces a la mamá, por conductas y prácticas dentro de las clínicas, que están, no es que las haga una clínica porque sí, sino que es lo que se estipula, por protocolo, se le saca el bebé a la mamá, se lo seca, se le pone inyectable, se le mira si están todos los orificios bien y demás, y se lo saca a la madre. Sí, ya es un primer alejamiento. Claro, es un primer alejamiento. Y cuando el chico en realidad, esa primera hora, que es lo que recién ahora se está empezando a ver, pero ahora es como novedoso, cuando en realidad eso pasó siempre, esa primera hora es la que el chico está alerta. Y es en la que el chico solito, vos lo dejás arriba de la panza de la mamá, repta, por el mismo olor se guía hasta que encuentra el pezón y se prende.
Y esa se le llama la hora de oro, porque cuando el chico hace eso ya nunca más deja. Y la mamá igual, siente que es posible, la mamá tiene su autoestima importante, siente el placer es tan grande que realmente ahí es el éxito de la lactancia. Bueno, y es por mucho tiempo. Y siempre hablamos de los beneficios para el niño, ni hablar, sí, por las enfermedades, sí, y demás. Por la inmunidad que le da, pero para la madre entiendo que también hay para la madre un cierto también. Beneficio. O sea, para el niño sí, como vos decís, es físico, porque son las diarreas, son los otitis, son las neumonías que previene todas las infecciones, como ella dijo, como Cruz dijo, la inmunidad. Sí. Desde lo emocional, el apego que provoca, porque cuando el niño con su mamá han estado en ese momento, la mamá se siente muy bien y dice que hay menos maltrato, inclusive cuando se favorece todo el apego, y no es novedoso, pero los estudios que se están haciendo ahora a nivel de medio ambiente, porque todo lo que se tira y se gasta con mamaderas, con agua, o sea, porque hace falta tener un biberón, tener el agua para agregarle a la leche, si bien ahora vienen algunas leches con agua ya incorporadas, o sea, fluidas, pero en realidad es muy importante. Y vos me preguntaste si... Yo te preguntaba si el beneficio para la madre, ¿no? El beneficio para la madre son muchos también, o sea, previene cáncer de mama, previene cáncer de útero en la mamá, previene enfermedades, se están haciendo mucho enfermedades cardíacas, previene diabetes, previene obesidad, es maravilloso. Igual hay que predisponer a la madre, ¿no? Porque el primer alejamiento es ese, el que te llevan el bebé para hacer los controles, pero después hay muchos otros, ni hablar cuando volvés a tu casa, si no tienes una pareja que te acompañe, hay muchas otras circunstancias que también te alejan de eso. Sí, exacto. Y a la primera de cambio muchas madres dicen, bueno, no puedo, qué sé yo, no me... y listo. Y optan por el biberón, sí. En realidad... hay todo, lo que nos está faltando es como equipo de salud y como sociedad apoyar a esa madre, porque la madre es la cara visible, pero en realidad hay todo un sistema atrás que la sostiene o no la sostiene. Entonces, tanto al principio que esa madre está cansada, está estresada, sola no puede, o sea, si no hay alguien que le ayude. Entonces es muy importante todo el sostén familiar, el sostén social, el sostén también del trabajo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de lo que ha sido tema también. Tenemos acá un programador de videojuegos. Es un mundo para mí totalmente novedoso y loco. Hasta hace un tiempo es más prohibitivo por parte de los padres para los chicos. Sin embargo, a partir de ahora hay de un premio jugoso y lo empezamos a ver de otra manera. ¿Programador sos hace cuánto? Desde el año 2013. Yo en el año 2003. 2013, Ah, 13. 2013. He firmado contrato hasta julio de 2020. ¿Con quién? Contanos. Con Electronic Arts, que es una de las empresas más grandes a nivel mundial de videojuegos. Por ahí el fuerte de Electronic Arts son los juegos deportivos. Trabajo puntualmente lo que es FIFA, toda la saga FIFA, desde que está la Liga Argentina dentro del videojuego. Recordemos que antes de FIFA 14, que siempre se hace en un año anterior. Por ejemplo, ahora estamos trabajando ya en FIFA 20 y va a salir a partir del 27 de septiembre a nivel mundial, pero está actualmente el FIFA 19. Nosotros empezamos a trabajar con FIFA 13 en la calle para FIFA 14, donde salió la Liga Argentina. Y anteriormente a eso no existía de manera oficial ningún juego de fútbol donde estén los clubes argentinos, que es lo que me llevó a mí desde el año 2004, 2003 a muy futbolero, a empezar a investigar cómo es el tema de los videojuegos, a abrir juegos. Abrir es, nosotros compramos el CD original, lo poníamos en una compu, la que teníamos, y con distintos programas lo desmenuzamos a ese DVD y reemplazábamos imágenes. En el caso mío, yo empecé haciendo en el videojuego PES, que es la competencia actualmente de FIFA. Venía en la liga francesa con primera división y segunda. Yo reemplazaba cada camiseta de cada uno de los clubes por la de los equipos argentinos, haciendo una primera división y una B nacional, en donde estaba mi Belgrano querido. Ahí está, que no participaba ni de casualidad en los juegos. Todo esto. Nada. Está muy bien. Y de ahí le ponía el sello cordobés, porque yo en principio tenía una página que era Claudio Vicente. Y hacía parches. ¿Qué eran parches? Desglosar este juego, armarlo de nuevo en mi consola y subirlo a la web. En ese entonces teníamos la famosa internet con cablecito que el modem te hacía todo el ruido. Y demás. 2 o 3 días para subir el juego. ¿Vos tenías una base cuando empezaste a programar o esto es por capacidad pura y surgió a través de la investigación? Mira, yo jamás hice curso de nada, porque las veces que me tocó ir a hacer curso de computación era con este botón lo prendes, con este prendes el monitor, y como que yo me veía, perdía tiempo sin saber mucho, pero me gusta leer.
y yo leía, bajaba tutoriales como se podía, investigaba prueba de error y acierto. Bueno, sos gamer, también jugás. Sí. ¿Es cierto que te lleva a ser antisocial el prenderte, engancharte con videojuegos? Nada que verte. Yo por ejemplo, está bien, tengo 37 años, una familia con 3 hijos, mi esposa hace 20 años que estamos juntos y ella me ha bancado mucho en este lapso de nuestras vidas. Yo empecé de casi 12, 13 años con lo que es la edición de manera no oficial, hasta ya hace 7 años que estamos trabajando de forma oficial, pero no, yo soy, como te contaba, policía hace 15 años, árbitro de fútbol profesional, locutor, recibió hace poquito, el próximo empecé a estudiar abogacía, y he jugado al fútbol, al básquet, he sido destacado en la escuela con buenas notas y con... La verdad que te da la capacidad para todo eso, ¿no? Me parece que la programación es una de las carreras del futuro. Nosotros no sé qué vamos a hacer con las nuestras, con nuestras carreras. Es complicado, pero vamos a hablar de la cantidad de chicos que ahora están optando por esa carrera, Sí. Y la salida laboral justamente, no solamente en la Argentina, sino afuera. Sí, en todo el mundo. Y acá en Córdoba es novedoso, del año 2016 está la carrera de videojuegos. Claro. Sí, sí, bueno. Vamos a hacer una pausa volando y ya volvemos. Baba, baba.